Buen día. Vamos a continuar con el último tema que nos toca del bloque 2, que va a entrar en el parcial que se va a rendir el día 8, que es aparato reproductor. El aparato reproductor consta de los órganos para la producción de los gametos sexuales, de la copulación de órganos copuladores para que esos gametos se unan y, en el caso de la mujer, con la estructura anatómica necesaria para el crecimiento, la formación, crecimiento y expulsión posterior de ese nuevo ser. Vamos a para poder entender para qué sirve la reproducción sexual, tiene la función de producir células haploides llamadas gametos, que tienen la mitad del material genético. Una célula normal de nuestro cuerpo tiene 46 cromosomas. Estas células haploides solamente tienen 23 cromosomas y se producen en las denominadas gónadas. Si dos células haploides se unen, se llama fecundación. En el caso de los espermatozoides, son los conocidos gametos masculinos, que deben encontrarse con los óvulos, que son los gametos femeninos, para así producir la fecundación. Para que estos espermatozoides se unan, lo hacen a través de sus órganos copuladores, que se llaman, la unión de estos dos sexos es la copulación. Tras la fecundación se forma una célula diploide, porque ya tiene el material completo, el material genético completo, que se llama cigoto, y es el que se va a desarrollar hacia un nuevo individuo. En sí, el aparato reproductor, tanto femenino como masculino, consta de las denominadas gónadas, que son las glándulas encargadas de formar los gametos, los ovarios en la mujer y los testículos en el hombre. Los conductos genitales que permiten que esos gametos formados en las gónadas se trasladen hacia el exterior y se unan en el sexo para la fecundación. Las glándulas asexorias son las que secretan mucosidad para crear un ambiente adecuado para la supervivencia de los gametos, del espermatozoide y del óvulo. Y los órganos copuladores son la vagina y el pene. Vamos a iniciar con el aparato reproductor masculino, el cual consta de los testículos, que están alojados en el escroto. Por encima del testículo tenemos al epidídimo, el que se comunica con el conducto deferente, va a llevar los espermatozoides hasta las vesículas seminales, y esta se va a unir a los conductos eyaculadores junto con la próstata para terminar de generar el semen propiamente dicho. Pero por debajo de la próstata vemos esto, que son las vesículas bulbouretrales o vesículas de Cooper, las cuales segregan el líquido de Cooper con un pH alcalino que permite contrarrestar la acidez de la uretra dejada por la orina, y así permitir un ambiente óptimo para los espermatozoides antes de salir en la eyaculación. Ya que en el hombre la uretra es una vía común entre para el sistema urinario y para el sistema reproductor, ya que es el mismo conducto de salida para la orina como para el semen. Los testículos o gónadas sexuales están alojadas en el escroto por fuera de la cavidad abdominal. En la etapa fetal o embrionaria, estos testículos están alojados dentro de la cavidad abdominal. De hecho, se encuentran cerca de los riñones, tanto los testículos como los ovarios, y luego van descendiendo. En la mujer se quedan en la pelvis menor y en el hombre salen fuera y se alojan en el escroto. Esto pasa aproximadamente en el 5º mes de gestación, por eso suele ser la fecha donde se hace la ecografía para determinar el sexo del nuevo individuo. Esta gónada, el testículo, está compuesto por lobulillos, que está rodeado por una túnica llamada albúgina. La misma tiene la consistencia similar a la del lóbulo del ojo, con lo cual
es una referencia para que ustedes sepan cuando hagan la palpación de los testículos para ver si están ambos testículos en el saco escrotal. Cada lobulillo contiene 2 túbulos seminíferos en los cuales se van a producir los espermatozoides. Estos lobulillos, acá tenemos los lobulillos y aquí adentro tienen de 2 a 3 túbulos seminales. Estos túbulos van a terminar en una red común denominada red de Testi o red testicular. En libros más antiguos, novena edición, por ejemplo, del Rouvier, van a encontrar como red de Testi, de origen francés, de hecho, más lo van a encontrar en Textil-Attaché. Red de Testi o red testicular, estamos hablando de lo mismo. Esta red testicular o red de Testi va a unirse por diferentes túbulos con el epidídimo. Cerca de la pubertad, estos túbulos seminíferos comienzan a desarrollarse, desarrollar un epitelio específico, en las cuales se van a ir formando 2 tipos de células. Las primeras denominadas espermatogonias, que son las germinativas, las que van a dar las células germinativas, que van a dar los espermatozoides propiamente dicho. Luego tenemos las células de Sertoli, estas células sirven más que nada para nutrición de esos nuevos espermatozoides, y las células de Leydig, que también se encuentran en esa lámina basal, que son las encargadas de secretar la testosterona en el hombre, que es la hormona que le da las características sexuales. Esto sobre todo en la pubertad suele pasar. Estos los testículos alojados en el escroto están irrigados por la arteria espermática, que es una de las ramas de la aorta abdominal. Estas descienden junto con los testículos hacia el escroto, pero la arteria nace en la aorta abdominal. Luego continuamos con los conductos genitales, que vamos a tener al epidídimo, conducto deferente, las vesículas semilares, los conductos eyaculadores y la glándula de Cooper, que aquí no se está viendo. El epidídimo no es más que un tubo estrecho, alargado, compactado en la parte superior del testículo, mide aproximadamente 5 centímetros con 12 milímetros de longitud. Aquí, como referencia, como dato, es que ese túbulo, si nosotros lo estiramos, mide aproximadamente 6 metros. En él se almacenan los espermatozoides en el epidídimo aproximadamente por 4 semanas, donde terminan el proceso de maduración y terminan de completar la cola del espermatozoide, el cual va a tener movilidad para que éste se pueda movilizar dentro de los órganos sexuales de la mujer. Ese epidídimo se comunica con el conducto deferente. El conducto deferente son 2 tubos musculares rodeados de músculo liso. De hecho es un músculo liso muy grueso, que es capaz de ser palpado. Es conocido como el cordón espermático, porque junto con la arteria deferente, la vena deferente, forman todo un solo cordón que se puede palpar entre la finalización del escroto y el piso de la pelvis. Forma parte del examen físico, que si usted tiene la posibilidad de realizarlo, lo tendrían que palpar. Durante la eyaculación, estos tubos se contraen enviando el semen, en realidad no es el semen, sino el líquido con los espermatozoides a los conductos eyaculadores y luego a la uretra, donde es expulsado al exterior. La vasectomía es un método anticonceptivo en el cual se cortan los vasos deferentes. Es un proceso anticonceptivo, es permanente, y aquí me voy a parar un momentito a hacerle algunas referencias, porque existen muchos mitos con respecto a la vasectomía, donde si el hombre se la realiza, deja de ser hombre prácticamente. En realidad lo único que pasa en la vasectomía es que se corta el camino de los espermatozoides
hacia las vesículas seminales, pero el resto de la estructura de los órganos sexuales masculinos sigue funcionando con normalidad, es decir, sigue produciendo semen, sigue produciendo, puede tener una erección, sigue teniendo una eyaculación. La única diferencia es que ese semen sale sin espermatozoides, con lo cual no puede fecundar un óvulo. El resto sí igual, lo único negativo es que es permanente. En Corrientes existe una ley denominada la ley Cleto, en la cual se pueden hacer vasectomías gratuitas en los hospitales. Los conductos eyaculadores son dos, resultan de la unión en ángulo agudo de la ampolla del conducto deferente y las vesículas seminales. Su función consiste en conducir a la uretra el esperma de las vesículas seminales. Estos conductos, poco después de su origen, penetran en la próstata y van a abrirse en el verum montanum, que ya lo vimos en el video anterior, a la izquierda y a la derecha del utrúculo prostático. Es decir, donde estaban los diferentes conductillos de la uretra, de la próstata, en la pared de la uretra, donde éste libera sus secreciones. En el hombre, la uretra es un conducto común del aparato urinario y el aparato reproductor. Su función es llevar la orina desde la vejiga hacia afuera, y en el caso de, en el momento de la eyaculación, del esperma, el semen, hacia la vagina de la mujer. Parte de la zona inferior de la vejiga pasa por la próstata y forma parte del pene. Mide cerca de 12 centímetros, va a tener una porción prostática, muscular y esponjosa, membranosa y esponjosa. Prostática pues está rodeada por la próstata, membranosa porque es solo tejido, y esponjosa porque es la porción esponjosa del pene. Mide cerca de 12 a 16 centímetros, van a encontrar en la mayoría de los libros. Esto se mide desde el origen de la vejiga hasta el glande en reposo. Las vesículas seminales es donde se van a alojar los espermatozoides hasta el momento de la eyaculación, por eso su nombre. Producen el 70% del líquido seminal, está detrás de la vejiga urinaria, delante del recto, inmediatamente por encima de la próstata. Estas vesículas son las que son un túbulo lobulado, o sea, con lóbulos, revestido de un epitelio secresor que libera un moco rico en fructosa y otra sustancia nutritiva, así como grandes cantidades de prostaglandina y fibrinógeno. Moco rico en fructosa sirve para que el espermatozoide se alimente hasta el momento de la eyaculación. La prostaglandina y el fibrinógeno ayudan, ya que reaccionan con el moco cervical femenino para hacerlo más receptivo al movimiento de los espermatozoides. A su vez, se dice que esta prostaglandina generan contracciones peristáltica invertida en el útero para facilitar el traslado de los espermatozoides hacia los ovarios o hacia el óvulo. La próstata es una glándula de secreción interna y secreción externa. Como secreción externa, porque luego va a salir por la uretra hacia afuera, vierte un líquido lechoso que contiene ácido cítrico, fibrinógeno, fosfatasa ácida y fibrinolicina. Y como secreción interna libera la hormona prostática, que es la que va a terminar estimulando a la misma glándula para producir este líquido lechoso que termina de completar el semen. Supone el 25% del volumen del mismo. Las glándulas de Cooper o bulbouretrales son pequeñas glándulas que se encuentran debajo de la próstata, y su función principal es la de liberar un líquido alcalino que lubrica y neutraliza la acidez de la uretra antes del paso del semen en la eyaculación. Este líquido de Cooper puede contener espermatozoide, generalmente arrastrado, por lo cual la práctica de retirar el pene antes de la eyaculación, llamado coitus interruptus, no es un método conceptivo muy efectivo.
¿Por qué? Porque arrastra los espermatozoides que hayan quedado de eyaculaciones previas y puede haber fecundación del óvulo. El pene es el órgano copulador del hombre, está formado por masas eréctiles, dos cuerpos cavernosos por encima de la uretra, un cuerpo esponjoso que rodea a la uretra. En su parte final es más ancha y forma lo que se denomina el glande, que está cubierto por un repliegue de piel llamado prepucio. Es este repliegue de piel que en los bebés judíos se le retira, con lo cual el glande crece y se desarrolla sin el mismo. Se considera que es mucho más higiénico. ¿Por qué? Porque debajo de este repliegue de piel hay mucosidad, pueden quedar restos de orina, restos de semen, y es un caldo de cultivo para que proliferen determinados microorganismos. De hecho, es común que el virus del HPV se aloje debajo de ese prepucio, con lo cual el hombre termina siendo un portador asintomático del virus del papiloma humano, el HPV. Y lo nombro aquí porque ustedes cuando realizan el examen físico y cuando realizan sobre todo la higiene perineal, no el examen físico, sino la higiene perineal, ustedes tienen que retrotraer, limpiar el glande y luego volver a colocar en su lugar. Está hablando de este repliegue de piel del prepucio, sobre todo en aquellos caballeros que no se puedan realizar que no se lo puedan realizar por sí mismos o que utilicen pañal, sean adultos mayores y no se puedan realizar la higiene por sí mismos. La llamada erección es cuando el pene se vuelve rígido, aumenta de tamaño. Esto se debe a la particularidad de esos cuerpos eréctiles que tienen la capacidad de llenarse de sangre y así permitir que el pene aumente de tamaño y se vuelva más rígido antes de realizar la copulación con los órganos sexuales femeninos. Para resumir entonces, el órgano sexual masculino consta de los testículos, los cuales se alojan en el escroto, donde se producen los espermatozoides. También es el testículo el que libera la hormona testosterona. Se comunica con el epidídimo, que no es más que un conducto alargado y compactado en el cual se va a alojar aproximadamente por 4 semanas para terminar su maduración y adquirir movilidad en la cola para así poder desplazarse después. Terminado ese periodo de 4 semanas, se trasladan por el conducto deferente, el cual es un conducto grueso rodeado de músculo liso que es palpable, pasa por encima de la sínfisis del pubis, se comunica con las vesículas seminales, donde el espermatozoide va a permanecer ahí hasta el momento de la eyaculación. Cuando pase la eyaculación, previo a eso, primero las células de Cooper van a liberar el líquido de Cooper para lubricar con un líquido alcalino y neutralizar la acidez de la orina en la uretra para permitir el paso de los espermatozoides. Y a su vez, la próstata, la glándula prostática que se aloja debajo de la vejiga y rodea a la uretra, va a liberar un líquido lechoso, completando así la composición del semen y en el momento de la eyaculación, el cual se va a producir cuando haya la copulación, va a llevar los espermatozoides para tratar de lograr la fecundación. Y ahora vamos a ver el aparato reproductor femenino. El aparato reproductor femenino consta de los ovarios, la trompa de falopio, el útero, que es donde va a alojar al nuevo ser, la vagina, que es el órgano copulador de la mujer. En los ovarios tenemos una corteza, tenemos una médula. En la corteza es bastante irregular, fíjense, esto es un esquema, pero es bastante irregular.
porque van quedando como cicatrices cada vez que la mujer ovula, van quedando cicatrices en el ovario, con lo cual no es completamente liso. Se dice, a diferencia de lo que pasa en el hombre, que nosotros vimos que en la pubertad comienzan estas células germinativas y usualmente no suele tener un fin, o sea que el hombre, una vez que comenzó su producción de espermatozoides, no se suele detener. Suele disminuir la cantidad, pero no así la producción. La producción continúa. De hecho, hay registro de hombres que a los 85, 90 años, el caso más famoso, el padre de Julio, del famoso cantante de Julio Iglesias, que a los 95 años tuvo otro hijo. Entonces, no hay un fin en la producción de espermatozoides de los hombres. Ahora, en el caso de las mujeres es distinto. La mujer se dice que nace con un número limitado de óvulos. No implica que algunas mujeres tengan más y otras menos. De hecho, hay mujeres que continúan su ciclo menstrual hasta los 60 años y hay registros en Italia donde hay mujeres que han tenido hijos propios de sus óvulos sacados de sus propios ovarios y anidados en su útero con 60, 65 años. Obviamente depende de cada individuo. Pero a diferencia de lo que pasa con el hombre, la mujer nace ya con una cierta cantidad de óvulos, aproximadamente 400 o 500, que se van liberando una vez al mes. Por eso la mujer tiene un periodo de fertilidad, el hombre no tiene. Una vez que inició su periodo de fertilidad, puede continuar hasta el día que se muera. Disminuye la cantidad, pero no la producción. Sin embargo, las mujeres ya nacemos con un cúmulo, con un número determinado. Entonces, cuando iniciamos en la adolescencia nuestro ciclo menstrual, tenemos un ciclo de fertilidad que en la mayoría suele terminar en los 40 años, que es cuando el ovario ya no tiene más óvulos para expulsar, por ende ya no tiene más óvulos para preparar el útero, y es lo que se conoce como la menopausia. Volviendo a los órganos, tenemos el ovario, la trompa de falopio. En la trompa de falopio encontramos esto que se llama fimbria o fimbrillas, el infundíbulo, que es donde se produce la fecundación, la ampolla, el istmo. Esto se va a unir con el útero y la vagina. Comenzando con los ovarios, es donde se producen los óvulos, también es la que secreta la hormona estrógeno y la progesterona. Está formado por una corteza con folículos, que esto que vemos acá, que estos folículos cada mes liberan un óvulo hacia las trompas de falopio. Las trompas de falopio son los conductos musculares que conectan los ovarios con el útero. Tiene aproximadamente de 10 a 12 centímetros y un diámetro de 2 a 4 milímetros. Uno de sus extremos se dilata y rodea el ovario, es el infundíbulo. Internamente, la trompa de falopio está cubierta por una mucosa ciliada que permite arrastrar o movilizar al ovocito si fue fecundado o al óvulo propiamente dicho para que vaya hacia la matriz uterina. Si hay fecundación, el nuevo ser se va a implantar en el útero y si no, el óvulo va a caer y luego se descamará la mucosa, lo que se conoce como ciclo menstrual. La capa media está constituida por músculo liso y la capa externa es una serosa, una membrana epitelial compuesta por tejidos conjuntivos y células epiteliales. De hecho, le da un aspecto de murciélago cuando uno saca todo, observa todo el útero. Aquí vemos, estas son las fimbrillas, son como dedos. Una vez que se desprende el óvulo, estas fimbrillas en sus movimientos lo atraen hacia su interior y es aquí en el infundíbulo donde se produce o debería por lo menos producirse la fecundación. Aquí vemos lo que es el óvulo,
ya expulsado, y aquí vemos un espermatozoide que ya fertilizó el óvulo en el infundíbulo. Esto es la ampolla, y este es el istmo de la trompa de Falopio. Aquí se ve el esquema completo, las fimbrillas que parecen dedos, en su interior el infundíbulo. Fíjense, están separados, sino que son estas fibrillas las que termina trayendo al óvulo, y se produce la fecundación, si es que se produce, y si no, el óvulo simplemente va hacia aquí y luego cae al útero. El útero es un órgano muscular hueco en forma de pera que se apoya sobre la vejiga urinaria por delante, estando el recto por detrás. Está situado entre la vagina y las trompas de Falopio y es el que aloja al embrión durante la gestación. Está formada por dos zonas anatómicas funcionalmente distintas, que es el cuerpo uterino, que vendría a ser la parte de la pera, porque parece una pera invertida en la base de la pera, que se conoce hacia arriba como fondo del útero, y es donde usualmente se implanta el nuevo ser. Básicamente a la altura donde están las trompas de Falopio. Está separado el cuello uterino cervi por el istmo uterino. El istmo uterino es el que realmente va a estirarse, a alargarse a medida que el nuevo feto, el nuevo ser vaya creciendo. Es ese istmo el que se va agrandando. El útero también, obviamente, a medida que crece, se va agrandando, permitiendo que, mientras se va desarrollando el nuevo ser y dándole espacio para que éste se desarrolle. Y el otro, la otra estructura es el cuello o cerviuterino, es lo que se conoce como hocico de Tenca, y es la parte del útero que se visualiza desde el exterior a través de la vagina. En el PAP, por ejemplo, en el Papá Nicolau, es el hocico de Tenca lo que se visualiza, y es del cual se saca una muestra para determinar si no hay células anormales. La pared está formada por 3 capas. La serosa o perimetrio corresponde al peritoneo en la parte posterior superior. El miometro está formado por músculo principalmente, es un músculo muy grueso especializado. El endometrio, que es una capa muscular también especializada que se renueva en cada ciclo menstrual, que de no ser fecundado, obviamente, si se queda fecundado el óvulo, esa misma mucosa sirve para la anidación del nuevo ser. Aquí la unión de la trompa de Falopio. Esto es lo que se conoce como fondo del útero, y lo más recomendable es que a esta altura, o sea aquí arriba o aquí, se produzca la anidación del nuevo ser, así tiene todo el espacio uterino para desarrollarse. Este segmento es lo que se conoce como istmo, porque fíjense, es como que disminuye de tamaño, y es lo que se va agrandando a medida que va creciendo el feto. Aquí está el hocico de Tenca, o cuello uterino, cervix uterino, todos los nombres son válidos, que es lo que sale hacia la vagina y puede ser observado desde el exterior. Estos son llamados fondo de Sacos o fondo de Douglas, que es la unión entre el hocico de Tenca y la vagina, porque queda como enrollado por la vagina. Esos fondos de Douglas suelen palparse, sobre todo si se sospecha un embarazo ectópico o alguna hemorragia digestiva baja, suelen palparse, y de hecho se pueden extraer líquidos de ahí para hacer algún tipo de estudio, si se encuentra algún tipo de líquido, demás. Es donde queda el repliegue, justo toca el repliegue de la pelvis menor del peritoneo. O sea, recuerden que el peritoneo estaba sosteniendo todos los órganos digestivos. Bueno, cerca de ahí, por detrás, porque aquí ya tenemos, detrás de esto tenemos el recto,
se puede palpar si hay algún tipo de patología, masa, esto que está acá. Esto se conoce como saco de Douglas, por si hay algún tipo de sangrado, infecciones que venga del peritoneo. Embarazos ectópicos suele ser el clásico. Como vemos, está la vejiga hacia adelante, el útero está ligeramente encorvado, se le suele decir en anteroversión, anteversón, donde está ligeramente curvado, apoyado sobre la vejiga. Esto es la posición normal del útero. De hecho, ustedes pueden ver en una ecografía que dice AB normal, está hablando de la posición anteroversión. También está la posteroversión, esas son úteros que suelen tener mucha dificultad para la concepción de los niños, con lo cual suele ser considerado para embarazos de riesgo. Esta condición de que esté aplastado, que esté apoyado sobre la vejiga, es lo que lleva cuando hay un nuevo individuo, por ejemplo, se está formando un nuevo individuo, aplaste la vejiga y la mujer embarazada, ya cuando más avanzado el embarazo, más notorio, tenga que ir a orinar cada rato. ¿Por qué? Porque su vejiga pierde, al estar aplastada con el nuevo ser, pierde parte de su capacidad volumétrica, ya no se puede expandir como antes ni concentrar orina de la misma manera, con lo cual orina varias veces en poca cantidad. Vejiga, vagina y recto. Acá la recomendación de que la higiene siempre se haga de adelante hacia atrás. Si se hace al revés, se corre el riesgo de producir infecciones vaginales o infecciones urinarias. Vaginales no tanto, porque la vagina tiene su propia flora bacteriana, con lo cual es muy raro que otro microorganismo invada donde ya tiene su propia flora, su propia mucosa especializada para eso, pero no quita que pueda haber alguna infección vaginal. Y de hecho, para eso sirven las prostaglandinas y el fibrinógeno, es justamente para contrarrestar esa flora bacteriana propia de la vagina cuando se produce la copulación y la expulsión del semen. En la mucosa del útero o el endometrio tiene esta capa funcional, basal, y aquí ya está el miometro, donde están las arterias uterinas. Fíjense cómo se preparan toda la mucosa para la anidación del nuevo ser, y en caso de que no se produzca, esta capa gruesa es lo que se pierde cuando no hay fecundación. La vagina es el órgano copulador femenino, es un conducto fibromuscular, elástico, de aproximadamente 8 a 11 centímetros, sirve para la canalización del flujo menstrual, es por donde el hombre introduce el pene durante el coito o copulación, es la vía por donde se introduce el semen con los espermatozoides para la fertilización de uno o más óvulos en la mujer. De hecho, hay mujeres que ovulan los 2 ovarios al mismo tiempo. Durante cada ciclo sexual ovulan cada ovario. Entonces existe la posibilidad que en una sola relación sexual pueda tener 2 óvulos fecundados, con lo cual puede tener mellizos. Y en casos extraordinarios, y se han registrado casos donde si ovulan al mismo tiempo y a veces ovulan con días de diferencia un ovario con el otro, existe la posibilidad, y si se ha tenido relaciones sexuales con diferentes parejas, que se reproduzcan en el mismo útero, casi al mismo tiempo, 2 cigotos de padres distintos, o sea, 2 hermanos de padres distintos. En los órganos genitales es también la salida del feto y de la placenta del útero cuando termina el periodo de gestación. Aquí se nota un poquito mejor en el esquema lo que es el fondo de saco de Douglas, que es lo que se palpa en caso de que se sospeche embarazo ectópico o algún sangrado, hemorragia. Se palpa y de hecho se puede hacer una punción y retirar cualquier líquido que se pueda observar en una ecografía.
El hocico de Tenca, que es lo que se ve hacia el exterior, esto al interior, fondo de saco o fondo del útero, que es forma de pera invertida. Los órganos genitales externos es denominado vulva, tiene un vestíbulo en cuyo fondo se abre la uretra y la vagina. De hecho, aquí se ve la uretra, la vagina y por detrás el ano. Tiene los labios mayores, que son estos repliegues, labios menores, y estos labios menores estarían unidos por una membrana en el caso de las niñas pequeñas, y antes del inicio de las relaciones sexuales por el himen. El pubis o monte de Venus, el clítoris, que es el órgano eréctil de la mujer, junto con los bulbos vestibulares, que son dos cuerpos eréctiles anexos. Entonces el clítoris con estos bulbos vestibulares son lo que se considera una especie de pene atrofiado en la mujer. También tiene la capacidad, antes del coito, de llenarse de sangre y tener una erección. Las glándulas de Bartholin son glándulas vestibulares mayores, son un par de glándulas anexas que liberan líquido, es el encargado de liberar. Son glándulas anexas que liberan secreciones similares, tendría que cumplir la misma función que el semen, solo que sirve para lubricar la vagina, es el que nos da la mucosidad en la vagina. Esta mucosidad o moco mantiene la humectación, mantiene las secreciones, es el que permite el desplazamiento de los espermatozoides. De hecho, esas secreciones mucoides de las células de Bartholin suele ser parámetros para en la mujer de sus fechas de ovulación. Cuanto más elástico sea el moco, más humectado y más elástico, más chance de quedar embarazada tiene la mujer. Entonces, tenemos los órganos genitales femeninos. Consta de los ovarios, la trompa de Falopio. Recuerden que la trompa de Falopio en el infundíbulo es donde se debe de desarrollar la fecundación para que pueda tener una buena anidación y sea una gestación normal, porque si lo hacen en un trayecto más alejado, de hecho puede haber un aborto espontáneo, directamente ni se prende en el útero, sino que se pierden esas células, ese nuevo ser, o se puede implantar en una zona muy baja y luego tener problemas mientras se va gestando. Luego viene el útero, que es donde se produce la anidación propiamente dicha, ahí se aloja el nuevo ser, crece, tiene un cuerpo, una forma de pera invertida, en el fondo del útero, el cuerpo del útero, el istmo, que es el que realmente la zona elástica en la que va a crecer a medida que crece el nuevo ser en caso de ser fecundado el óvulo, el cuello uterino, cervio-uterino o el hocico de Tenca, que es la única parte del útero que se ve desde el exterior a través de la vagina. La vagina, que es el órgano copulador por excelencia, el cual va a recibir al pene y rodea al hocico de Tenca. Y en uno de sus bordes está el fondo de saco de Douglas. Y los órganos genitales externos se denomina vulva. Esto está cubierto por vello desde el monte de Venus hacia abajo. Consta de los labios del vestíbulo, donde vemos el meato urinario, de la uretra, la entrada de la vagina, rodeado por los labios mayores, labios menores, y en el caso de que fuera una persona que no ha tenido relaciones sexuales, va a estar una lámina denominada himen. Los bulbos vestibulares junto con el clítoris son el cuerpo eréctil, mal mencionado muchas veces como pene atrofiado en la mujer, y la glándula de Bartonella que secreta la mucosidad de la vagina. Aquí tenemos que hablar dentro de los órganos sexuales femeninos de las glándulas, perdón, no de los órganos sexuales femeninos por excelencia, sino de los órganos de la reproducción, ¿sí? Porque tanto hombres como mujeres tienen glándulas mamarias. La única diferencia es
que en la mujer, por estimulación del estrógeno y la progesterona, se estimula su desarrollo y si tiene una buena estimulación, incluso después del parto, se estimula la secreción de leche materna. Están ubicados en la parte anterior del tórax, está por encima de los pectorales. Estas glándulas están formadas por 15 a 20 lobulillos o lóbulos separados entre sí por tejido cognitivo y tejido adiposo. Se suelen ir desarrollando en la mujer en la pubertad, justamente cuando comienzan a expresarse comienza la menarca, es decir, comienza el ciclo sexual femenino, comienza la producción y liberación de estrógeno y progesterona, se estimula el crecimiento de las glándulas mamarias, algunos más, otros menos. Estos lobulillos se dividen cada vez en racimos más pequeños, en su interior están tapizados por células secretoras de leche materna. La leche que se produce es conducido por unos tubulillos o llamados senolactíferos, que son también entre 15 y 25, dependiendo de la cantidad de lóbulos que se tenga, hacia el pezón. En el centro de la mama tenemos una zona pigmentada circular llamada aureola, y en el centro del mismo el pezón, que tiene un tejido eréctil que facilita la succión. La leche se comienza a producir poco después del parto, puede ser horas, días, a veces hasta una semana después. Tiene que haber estimulación, la estimulación es a través de la succión. También hay preparación previa para preparar la punta del pezón y que el pezón esté más salido para que el bebé se pueda enganchar y succionar. Si el bebé no succiona, no va a haber leche. Tiene que haber succión. Mientras el bebé succione, va a haber producción de leche. Por eso que cuando el bebé deja de mamar, se le retira la teta en la jerga común, o el destete, como se conoce, se produce cada vez menos leche hasta que el mismo ya no se produce más. Pero todo depende de la estimulación que tenía. Si es un bebé que toma lactancia exclusiva, la mujer nota que tiene mucho más leche. A medida que se va introduciendo otras comidas, el bebé va lactando cada vez menos y la producción de leche también es menor. Lo que hay que tener en cuenta es que el cuerpo produce la cantidad de leche que nuestro niño necesita. Igual va a depender de cada niño, porque hay niños que son más grandecitos que otros, donde a veces la leche materna también depende de la salud de la mamá. A veces la leche materna no es suficiente, pero recuerden, la leche materna es esencial, sobre todo en los primeros 6 meses, porque no es solamente leche, no es solamente alimento. Con la secreción materna está muy rodeada por tejido linfático, con lo cual también va muchas células de defensa, y durante 6 meses se protege al niño a través de la leche materna de muchísimos factores que pueden estimular su sistema inmunitario, que es inmaduro. A medida que el niño vaya creciendo y vaya estando expuesto a los elementos, va a ir desarrollando su propio sistema de defensa, pero mientras tanto esa defensa proviene de la mamá, es decir, la mamá va, obviamente queda cuestión el sistema inmunitario de la mamá también. Esto es simplemente para saber lo que es la espermatogénesis, que se produce en las células germinativas, donde se van dividiendo por un proceso de meiosis hasta formar los espermatozoides. Son estos espermatozoides o espermatides, se le denomina cuando están ligeramente incompletos, que van a ir a la red testicular y de ahí al epidídimo, y van a quedar hasta madurar por completo y obtener movilidad en su cola para poder moverse y desplazarse por sí mismo. Esto ya es lo que se considera un espermatozoide maduro. En sí vamos a tener, son células germinativas, recuerden, son los gametos sexuales. La cabeza,
que contiene núcleo haploide. En el extremo se encuentra el acrosoma con enzimas líticas. Estas enzimas líticas están capacitadas para romper la corona del óvulo para así poder ingresar adentro y llevar su material genético. La pieza intermedia, que contiene el cuello con un centriolo y las mitocondrias son esenciales para darle energía a este axonema, que es el que se moviliza y permite el desplazamiento, también denominado cola, que son fibras de refuerzos, todo con mitocondrias, para que se pueda desplazar. En la ovogénesis ocurre algo un poquito más particular. Tenemos una primera fase donde se van multiplicando las células germinativas, estas crecen y se vuelven a subdividir, una segunda meiosis, pero el resultado final son dos óvulos donde uno es viable y el otro no lo es. O sea, uno tiene material genético de 23 cromosomas y el otro no lo tiene, se atrofia y se pierde. En sí, el óvulo es la célula más grande del cuerpo humano, es la de mayor tamaño, tiene un núcleo donde están los 23 cromosomas, el citoplasma, que es rico en vitelo con función nutritiva, sobre todo si este es fecundado. La membrana pelúcida está por fuera de la membrana plasmática, o sea que no es solo la membrana plasmática, sino que aparte de la membrana plasmática tiene otra denominada pelúcida, que está formada por glucoproteínas, y la célula radiada o corona, formada por células foliculares. Cuando se produce la fecundación, con sus enzimas líticas, el espermatozoide rompe esta corona radiada y llega hasta la membrana pelúcida. Una vez que ingresa la membrana pelúcida, ingresa el citoplasma, automáticamente la membrana pelúcida cambia su composición y evita que ingresen otros espermatozoides, o sea que solamente ingresa uno. Y así se completan los 46 cromosomas para el nuevo individuo. Para que se pueda producir ese óvulo, esa célula gigante, la célula más grande del cuerpo humano, la mujer pasa por un determinado ciclo ovárico, suele durar 28 días. Esto es lo que se conoce como ciclo regular, o sea, cada 28 días se inicia un nuevo ciclo. Hay mujeres que tienen un ciclo más corto, o hay otra que lo tiene demasiado largo. Son los denominados ciclos irregulares, donde suelen tener 2 periodos en un mismo mes, o a veces un periodo cada 2 meses. Con trastornos en el cuerpo, en la mujer lleva muchas complicaciones por el tema, la descarga hormonal que se le denomina. La primera fase, que es la fase menstrual, son los 5 primeros días, en donde unos folículos primarios se transforman en secundario y comienzan a producir estrógeno. Luego se entra en una fase preovulatoria que va del día 6 al día 11 aproximadamente, donde uno de esos folículos se transforma en lo que se conoce en el folículo de Graf. El día 14 ese folículo literalmente estalla y libera el óvulo, es la ovulación, y la fimbrilla de la trompa de falopio lo va atrayendo hacia el infundíbulo. Ahí se queda un par de días, entre el 12 y el 16, esperando si es que llega algún espermatozoide para producir la fecundación, y en caso que no, esa misma célula, junto con impulsada por los cilios de la mucosa de la trompa de falopio, es llevada hacia el útero, en lo que se conoce como la fase posovulatoria, entre el día 15 al 28. El folículo se convierte en cuerpo lúteo, produce estrógenos y progesterona. Si no hay fecundación, el cuerpo lúteo se degenera y deja una cicatriz en el ovario. Pero si hay fecundación, ese mismo cuerpo lúteo sigue liberando hormonas durante aproximadamente
hasta el tercer mes, o sea, hasta casi finalizar el primer trimestre de embarazo. Esto es lo que pasa, nosotros tenemos las vesículas, ya nacemos con estos folículos primarios, se le denomina, o sea, las mujeres nacemos ya con esta carga folicular que en cada ciclo, cada mes, va madurando, se va transformando en un folículo secundario. Este folículo secundario se conoce como folículo de Graf, que llegado un determinado, el día 14, esto comienza el día 1, comienza a prepararse, se transforma en un folículo secundario, en el folículo de Graf, y el día 14 aproximadamente estalla y se libera el óvulo maduro, que atraído por la fimbrilla va a parar al infundíbulo de la trompa de falopio. Ahí va a esperar unos días, si no hay germinación, no hay fecundación, continúa su viaje en el útero. Pero ¿cómo se produce esto? Esto no es al azar. Acá interviene una cascada hormonal, 2 hormonas principalmente, que es la hormona folículo estimulante, FSH por su sigla en inglés. Pero antes de esta, la hipófisis nuestra libera lo que es la precursora de la hormona folículo estimulante, o sea, una hormona que estimula a la hormona folículo estimulante. Esta hormona, la folículo estimulante, como el nombre lo indica, va a estimular a la maduración de los folículos. O sea, la hormona folículo estimulante es la que le va a decir a los folículos que ya están ahí que comiencen a madurar y se transformen en folículos secundarios. A su vez, la hormona luteinizante estimula la formación del cuerpo glúteo, que entre los dos forman el folículo de Graf. Ambas, tanto la folículo estimulante como la hormona luteinizante, inducen a la formación y liberación de estrógeno y progesterona, y estas estimulan al útero y a las glándulas mamarias. Por eso muchas mujeres cuando comienzan el ciclo menstrual o días previos al ciclo menstrual tienen muchos dolores en las glándulas mamarias. Si no hay fecundación, los estrógenos y progesterona inhiben la secreción de la folículo estimulante y de la luteinizante, y cesa la secreción de las hormonas y se produce la menstruación. Ahora, si hay fecundación, no hay inhibición, obviamente, y la mucosa uterina permanece intacta para acoger al nuevo ser. Esto es solamente un esquema de lo que es la fase preovulatoria, o conocida como menstruación, que aproximadamente va del 1 al día 5. A algunas mujeres le dura 3 días, a otra esto le dura 10, depende de cada una. La mucosa uterina va engrosando y se vasculariza y los folículos segregan estrógeno. En la fase posovulatoria el endometrio toma aspecto esponjoso, el cuerpo lúteo segrega progesterona. Esto sería el día 1, 2, del 0 al día 5, donde se descamó todo y se produjo la menstruación. La mucosa queda pequeña y a medida que va desde el 5º al 6º día, va engrosando la mucosa, se va preparando de nuevo para alojar al nuevo ser. El día 14 aproximadamente, o entre el día 12 y 16, ocurre la ovulación. El óvulo permanece ahí en el infundíbulo de la trompa del falopio de 2 a 3 días y luego por los cilios va migrando hacia el útero. Una vez que termina, el proceso sigue la secreción de estrógeno, progesterona. Si hay fecundación, a esta altura ya el útero está preparado para alojar al nuevo ser. Pero si no hay fecundación, se inicia la descamación, esto está simulando el sangrado, la descamación, y se reinicia el ciclo. Suele durar 28 días, es lo que normalmente, pero depende de cada mujer. Este puede ser mayor o menor. Ya le digo, hay mujeres que
tienen un ciclo más corto y otros que lo tienen más largo. Básicamente esta es la copulación, aquí se libera el espermatozoide y este va a dirigirse al infundíbulo de la trompa de falopio para producir la fecundación. Una vez que se realice la fecundación, este nuevo cigoto, porque así se denomina la unión de las dos de la fecundación y el producto de esa unión se llama cigoto. Ese cigoto a partir de las 30 horas comienza a dividirse. Al tercer día ya son aproximadamente entre 8 y 10 células que van a terminar en el útero, y ahí el quinto o sexto día es cuando se produce la implantación del nuevo ser, aproximadamente a los 6 a 8 días. Por eso es importante, todo ese 8 días le lleva más o menos, esa formación se va multiplicando progresivamente cada vez más, aritméticamente hasta formar un cúmulo de células, se suele llamar blastocitos. Esto lo van a dar mejor cuando lo den materno-infantil, o creo que ya lo dieron en la parte normal de materno-infantil. Una vez en el útero se produce la implantación. De ahí la importancia de que la fecundación ocurra aquí en el infundíbulo de la trompa de falopio. Entonces, mientras se va duplicando, se va preparando para tener la infraestructura necesaria para anidar, porque tiene que literalmente penetrar el músculo, penetrar la mucosa, penetrar el músculo y llegar hasta las arterias uterinas, arterias y venas uterinas, y así comenzar la formación de la placenta y la alimentación del nuevo ser. Así es como se ve. Esto es una infografía donde estos son los espermatozoides intentando ingresar al óvulo de la mujer y tratar de fecundarlo. Así es como se produce la respuesta sexual en el hombre. Hay primero un proceso de excitación, meseta donde se logra el máximo de rigidez y de erección, el orgasmo donde se produce la eyaculación, y luego el proceso de resolución donde se disminuye de tamaño, disminuye la cantidad de sangre y vuelve a su tamaño normal. En el caso de la mujer, la vagina se prepara en el proceso de excitación, en la meseta se agranda, se dilata, en el proceso de orgasmo la mujer también tiene su orgasmo y secreción recibe al semen, y luego se produce el proceso de relajación y resolución donde todo vuelve a su tamaño. En este proceso es cuando el espermatozoide comienza a migrar. De hecho, si no me estoy equivocando, los últimos estudios revelaron que pueden sobrevivir hasta 72 horas e ir migrando hacia donde se encuentra el óvulo, los espermatozoides. Por eso que hasta 3 días después se puede producir la fecundación del óvulo. Muchas gracias. Estos son los órganos que intervienen en la reproducción humana desde el punto de vista anatómico. Todo entra en el parcial va a ser el día 8. Le estaré confirmando en el transcurso del día la hora en la que van a realizar cada grupo. Cada grupo va a rendir en su horario tal como pasó en el primer parcial. Espero que esta vuelta no haya ningún inconveniente. Mucha suerte. Y dentro de poco vamos a, una vez finalizado el segundo parcial, le voy a subir todo el material de sistema nervioso central. No lo hice antes para que ustedes puedan estudiar tranquilo y no sea un material agregado. Recuerden los que están en promoción, que tienen que sacar 8 o más para mantenerla y promocionar la materia. Los que salieron mal en el recuperatorio del primer parcial, por favor, recuerden que tienen que aprobar el parcial para poder acceder al extraordinario. Que tengan ustedes una buena jornada.